El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está... Buenas noches, hermanos. Con la gracia de Dios, en este miércoles de la séptima semana del tiempo pascual, estamos como tal presentes y preparando el corazón para celebrar la solemnidad de Pentecostés, que Dios mediante será el próximo domingo. Hermanos, como Iglesia Católica, nosotros debemos de ser evangelizados y a la misma vez evangelizar al pueblo santo que Dios ha formado desde el Génesis. Ciertamente, hermanos, nosotros, conociendo siempre a Dios a través de su Hijo Jesús, a través de la Escritura, conocemos y amamos a Dios a través desde nuestra propia realidad, conociendo la fortaleza, la sabiduría, la piedad, temor, ¿verdad? Son dones del Espíritu de Dios. Hermanos, en esta noche nosotros queremos como tal preparar nuestro corazón para celebrar esta solemnidad. Ahora, partiendo primero de la definición, Pentecostés. Es una palabra griega, Pentecosté, que se traduce como 50 o cuadragésima, ¿verdad? Esta palabra no se debe de entender como tal literalmente un periodo de 50 días, no, sino se celebra el día 50. Este dato, este antecedente, lo podemos encontrar ya desde las raíces judías. Era una fiesta de 7 semanas, haciendo un cálculo, 7 semanas por 7 días, que nos daban 49 días. Se agregó un día de gracia y así se conoce ahora como Pentecostés, el día que celebramos la venida del Espíritu Santo. Hermanos, esta fiesta de Pentecostés tiene un paralelismo con la fiesta de Pascua. Como tal, nosotros debemos de entender que la Pascua y Pentecostés son dos fiestas, un paralelismo. Pascua se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero en Pentecostés es la venida del Espíritu Santo que estuvo presente en los apóstoles, ¿verdad? Virgen María. Ahora, hermanos, en estas celebraciones tienen la misma fuerza. A veces no podemos como tal decir que una vale más, una vale menos, no, sino que estas dos celebraciones que nosotros tenemos como centro en nuestro corazón para los católicos tienen una fuerza, o podemos decir, por otra parte, que se celebran de una manera especial. ¿Por qué? Porque tiene una vigilia nocturna, ¿sí? Esa vigilia, hermanos, en la cual se congrega el pueblo, como tal, se medita la Sagrada Escritura, es decir, se lee la Sagrada Escritura de una manera muy amplia. Entonces, ese día, esa noche, se administra solemnemente el sacramento de bautismo, ¿verdad? Que también puede ser para los catecúmenos, como tal. Esta celebración viene a ser como tal la fuerza del bautizado. Nosotros encontramos desde nuestro bautismo la misión. Ahora entonces, cuando nosotros celebramos Pascua, celebramos la resurrección. Y cuando se celebra Pentecostés, celebramos la venida del Espíritu Santo. Ahora, la ascensión, podemos decir, es una celebración intermedia. ¿Por qué?
se celebra 40 días después de la resurrección. Pentecostés todavía tiene 10 días después. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo, esta celebración, ya podemos encontrar antecedentes desde los judíos. No solamente podemos entender lo que era, lo ponemos para nosotros los católicos, no. Ya desde la religión judía se celebraba, era la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, 50 días después del Éxodo. Si se dan cuenta, la resurrección es liberación, pero la ley que viene a ser plenitud, salvación. La resurrección nos viene a salvar de la condenación de las tinieblas. La venida del Espíritu Santo viene a ser fuerza, protección. Entonces, hermanos, podemos encontrar que este antecedente ya viene desde los judíos, en Shavuot. Entonces, hermanos, nosotros, para tener claro en esta celebración, pues expresamos con todos y cada uno de nuestros signos, ¿verdad?, que son visibles para que nuestra fe se vaya conociendo, pero más que conociendo, nuestra fe la vayamos viviendo firmemente. Bueno, luego entonces, hermanos, el Espíritu Santo, estamos hablando que eso es Pentecostés. La Santísima Trinidad son 3 personas, ¿verdad? Un solo Dios en 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, no nos confundamos, que algunos dicen, entonces, ¿hasta Pentecostés empezó a existir el Espíritu Santo? No, eso no puede ser posible. Se manifiesta o se conoce como tal, pero desde el inicio, ¿verdad? Desde el principio, en la creación, en cada momento, el Espíritu Santo actuaba. Entonces no podemos decir que el Espíritu Santo empezó a existir en Pentecostés, no, porque es una persona divina, la Santísima Trinidad, se los vuelvo a repetir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo como tal se revela, se da a conocer, ¿verdad? Pero si nosotros vamos citando algunos textos bíblicos, podemos encontrar desde la encarnación de Jesús en el seno de la Virgen María. El poder del Altísimo la cubrió. El Espíritu Santo descendió como tal en María. Ahora, ayer que celebrábamos la fiesta de la visitación de la Virgen María a su parienta Isabel, también Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo viene a actuar, es la persona divina que viene a salvarnos. Por eso, aquí citando un poquito, hermanos, sobre nuestra realidad, se los he dicho para todos los bautizados. Cuando nosotros somos bautizados, quedamos sellados para toda la vida. No podemos quitar como tal el bautismo. Algunas mamás, ¿verdad? Luego se vienen tristes. Es que padre, mi hijo ya se convirtió con los testigos de Jehová, con los de la luz del mundo, etcétera. Dice que ya se bautizó. Fíjense, nosotros no somos católicos por nuestros actos. Que si porque rezas el rosario, que por si vas a misa, que porque si eres de tal apostolado. No, no eres católico por tus actos, sino eres católico por el bautismo que recibiste, que es para toda la eternidad. Nadie te puede quitar el bautismo, nadie. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos el bautismo, entendemos toda nuestra fe, toda nuestra vida. La diferencia entre el bautismo protestante y el bautismo católico, ¿cuál es? El bautismo protestante es de agua, pero el bautismo católico es con agua y con fuego. ¿El fuego cuál es? El Espíritu Santo. Por eso, sacerdote crismamos en la cabecita, significa que desciende el Espíritu Santo. Y cuando desciende en tu
cabecita, desciende en todo tu ser. Significa que te cubre para siempre. Por eso no se puede entender cuando dicen, es que está poseído, el diablo está dentro de él. No, el diablo no se puede apoderar de tu corazón, porque tú ya estás protegido, tú ya estás sellado, estás comprado por el Espíritu de Dios. Significa que el Espíritu Santo está en ti. No le puede decir el diablo al Espíritu Santo, a ver, arrímate un cachito, tú allá, yo acá. No, no puede pasar eso, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si es Dios, significa que te ama, que te cuida y que te santifica. Esa es la acción del Espíritu Santo, para que entendamos más sobre la realidad de Pentecostés. Y esta solemnidad me lleva para iniciar ya mi misión. Ya viví toda la experiencia de una preparación, ¿sí? Celebré la Pascua y Pentecostés viene a ser el culmen de la Pascua para empezar la misión hacia la salvación. Entonces, hermanos, esta celebración podemos encontrarla ya desde el siglo III, pero como tal ya bien estructurada hacia el siglo V, ¿verdad? Un autor anónimo, el Pseudo Agustín, que nos dice que la venida del Espíritu Santo se celebraba el día de Pentecostés 10 días después de la ascensión del Señor. Pseudo Agustín como tal. Por eso, hermanos, que esta celebración que nosotros estamos preparando nos ayude a entender que nosotros ya no quedamos solos, ya no estamos abandonados. Por eso Jesús nos hablaba, si ustedes entendieran, si ustedes conocieran hacia dónde voy, no me van a retener. El domingo pasado, la ascensión, Jesús subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, pero ahora vendrá el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que me santifica. Por eso es importante que nosotros lo invoquemos desde la mañana. Una oración muy importante que nos ha enseñado, ¿verdad?, la Santa Madre Iglesia, y en especial leyendo un poco sobre la vida de San Juan Pablo II, se le preguntaba, ¿verdad?, cuando estaba en su pontificado, ¿cómo era posible que tenía tanta sabiduría en su corazón, podemos decir, en su mente? Él lo respondía de esta manera: mi padre desde pequeño me enseñó a invocar al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, conociendo que el Espíritu Santo debe de ser invocado desde que te levantas. Ven, Espíritu Santo, llena el fuego, llena mi corazón con el fuego de tu amor y todo sagrado, y se renueva la paz de la tierra. Invoca al Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a poder tener sabiduría si no lo invocaste? ¿Cómo vas a tener misericordia si no lo invocaste? ¿Cómo vas a tener ganas de trabajar si no lo invocaste? ¿Cómo vas a tener paciencia si nunca lo invocaste? Por eso, hermanos, estas hermosas enseñanzas que nos da la Santa Madre Iglesia las vamos a entender desde los dones del Espíritu Santo. Aquí, en la parte de atrás, encontramos como tal los dones del Espíritu Santo, que son importantes, explicando cada uno de ellos para que nosotros de verdad los vivamos. Piedad. Ahora, hermanos, cuando hablamos de piedad, no estamos diciendo popular, como tal viene a una entrega de mi Señor. Es decir, que no puedo tener más seguridad que en Jesús. Cuando nosotros entendemos, o cuando nosotros nos arrodillamos ante el nombre de Jesús, reconocemos que es el único que nos puede salvar. El don de la piedad viene a reconocer que solamente dependo de Jesús. Si nosotros alcanzamos salvación, es porque nosotros estamos de rodillas ante Jesús. Les digo, no se confundan con piedad popular y piedad. Piedad significa pertenencia, significa depender de Jesús. Entonces, hermanos, este es el primer don que nosotros vamos a recibir del Espíritu Santo. Son 7 y están aquí expresados. El otro será consejo. Hermanos,
Si yo me acerco con Jesús, significa que va a fortalecer mi corazón, bueno, que va a estar lleno mi corazón de su amor. Para ello se necesita que cuando tú eres interrogado, cuestionado, o podemos decir de otra manera, te buscan para dar un buen consejo, tiene que ser desde la luz divina, no desde lo que tú piensas, no desde lo que tú deduces, sino desde la verdad, ¿verdad? Dar buen consejo al que lo necesita. ¿Y cómo vamos a dar un buen consejo? Es que yo no sé. Fíjate, solamente deja que tus labios hablen en el nombre del Señor. Pero ¿cómo vas a tener ese poder? Acercándote al sagrario, acercándote a Jesús. Es como tú vas a poder dar un consejo. No digamos un buen consejo, no. Desde que lo entendemos, dar un consejo. Y ese consejo será porque el Espíritu de Dios está hablando en ti y va a actuar en tu hermano. Como tal, seguimos, ¿verdad? En medio está ciencia. Este don es importante, ¿verdad? Hacia la humanidad. ¿Cuántas cosas el Señor va haciendo? Y reconocemos este don, lo vemos desde el ritual, ¿verdad? El itinerante del sacerdote, la oración, cuando hacemos la aspersión del agua bendita en un coche o un automóvil que dice, a través de la ciencia y de los medios que el hombre va creando, el progreso de la humanidad ha sido para que viva diferente y tenga un espacio en el cual él se vaya desarrollando y vaya expresando sus talentos. Por eso, hermanos, aquí en este consejo no podemos entender cuando dicen la iglesia te quita tu entendimiento, te esclaviza, te vuelve ignorante. No, la iglesia no. No puedes entender, porque la iglesia podemos ver en la historia grandes hombres que han aportado, ¿verdad? Podemos citar aquí en nuestra queridísima Tepeaca, vemos las calles cómo están trazadas, fueron los franciscanos, ¿verdad? Son los que ellos trajeron como tal la arquitectura y como tal ya fueron expresando por eso las calles amplias, ¿verdad? Y vemos ahora cuando ya vienen algunos ingenieros ya en la actualidad, o bueno, no ingenieros, sino vemos algunos hermanos que van viviendo de acuerdo a como ellos quieren y a veces parecen unas callecitas, callejones, pero podemos decir que la iglesia jamás ha esclavizado, jamás ha dejado ignorante a una persona. Al contrario, a través de la ciencia hace que los hombres vivan, expresen y exploten sus talentos, sus virtudes. Pasando al cuarto don del Espíritu Santo, temor de Dios, hermanos. Cuando hablamos temor de Dios, no significa miedo, no, significa amor. Cuando tú tienes en tu conciencia, en tu corazón, que Dios te va a castigar, pues no has entendido quién es Dios, porque en Dios no entra el castigo. Nosotros nos castigamos por rechazarlo, porque no lo aceptamos. Pero Dios de verdad quiere que tú te acerques. Temor significa confianza, significa dependencia, significa aceptación. Eso es el temor de Dios, que yo quiero, que yo lo sigo, que yo dependo. Por eso, cuando hablamos de un Dios misericordioso, no podemos entender a un Dios que te va a juzgar, a un Dios. Cuando hablamos de juzgar, no significa como el juicio terrenal, que nosotros sabemos que tendremos un juicio final, pero ese juicio es del Padre Celestial, que a Él le pertenece. Pero nosotros, temor de Dios, quiere decir que lo elijo, que lo sigo, que dependo de Él. Ese es el cuarto don del Espíritu Santo. En la parte de acá atrás encontramos
fortaleza. Hermanos, ¿cuántos hermanos han perdido un familiar, están tristes, han perdido en una relación, han perdido algún trabajo, han tenido algún problema? ¿Qué se necesita de fortaleza? ¿Cuántos hermanos dicen, es que todavía no puedo superar el problema que tengo? ¿Invocas al Espíritu de Dios? ¿Te acercas a misa? No, pues entonces no podemos tener la fuerza. ¿Cómo quieres tener fuerzas? ¿Cómo quieres tener salud si no comes, si no te nutres o no te vitaminas? Estas acciones del cuerpo que estoy hablando, pues si no tienes estos alimentos, pues vas a ver visiones, ¿verdad? En una parte humana. Pero cuando nosotros no tenemos la fuerza del Espíritu de Dios, pues por eso decimos, es que me hacen esto, es que se me hace que me están embrujando, es que me están haciendo un hechizo. No, no, no. Cuando Dios está en tu corazón, nada te pasa. Por eso la fortaleza significa como tal fuerza de Dios. Significa firmeza, fortaleza, firmeza o plenitud que la encontramos en Cristo. ¿Quieres dejar de llorar? ¿Quieres dejar de ser miedoso? ¿Quieres dejar de estar en el suelo? Busca la fortaleza del Espíritu Santo. Solamente por medio de este don es como nosotros podemos ponernos de pie. Voy a citar un poco el Via Crucis. Jesús dice, el problema no es caer, el problema es quedarte en el suelo. Jesús cayó con la cruz, pero se levantó. ¿Qué fue lo que lo levantó? La unión con el Padre Celestial. ¿Qué es lo que me va a levantar cuando no quiero yo trabajar, cuando ya no quiero estar con la familia, cuando ya me siento triste? La oración, es decir, la unión con Dios. Es la única manera de tener fortaleza para esta vida. Este es el don que nosotros hemos explicado. Ahora, pues yo creo que sabiduría es esencial para todos nosotros. Algunos hermanos se confunden. Es que yo no soy inteligente. Te confundes con intelectual. No es lo mismo inteligente que intelectual. Intelectual, una persona erudita en lo académico. Inteligente es una persona que ejerce de verdad su raciocinio. Ejemplo, dicen, es que no soy inteligente. Bueno, si estuviéramos acá 10 personas y llega un toro furioso, embravecido, y viene y quiere toparnos, ¿te quedarías? No, pues no. Entonces eres una persona inteligente. ¿Por qué? Porque piensas en salvarte. Entonces no te confundas inteligencia con intelectualidad. Ser intelectual, no. La inteligencia es dejar que lo que Dios formó desde tu humanidad la ejerzas. Pero para que tú la ejerzas es importante que la sabiduría divina entre en tu entendimiento y sepas hacer una buena elección. Esa elección no la puedes hacer por tus propias fuerzas, por tu propia manera de pensar, no, sino por la fuerza divina que va a radicar en tu corazón y en tu mente. Entonces, uniendo intelecto y corazón, de verdad haces el bien y el bien para que tus hermanos crezcan. Ese es el don de la sabiduría. Hermanos, pasando al don de la inteligencia, lo que yo estaba citando anteriormente. Nosotros debemos de ser como tal humanos, ¿sí? Dios no hizo ángeles querubines aquí en este mundo, hizo hombres. Y esa inteligencia, hermanos, debemos de vivirla. Ese es el peor error, que ya no razonamos. Fíjense cómo el hombre, por su maldad o por su egoísmo o por su pecado, destruye. ¿Cuántos hermanos lastiman a otros? Vemos en los perros callejeros, se pelearon,
se pegaron, se mordieron, no se pegaron, se mordieron, pero nunca llega al final de quitarle una pierna, de destazarlo. Pero ¿cómo es posible que nosotros, a veces, como personas, no utilizamos nuestra inteligencia, nuestra razón? La destruimos por nuestra soberbia. Denigro, difamo, calumnio, destruyo, ¿verdad? Hasta no verlo acabado. ¿Por qué no utilizas tu inteligencia? Yo no me puedo comparar con esta persona. Yo no soy igual. Dios jamás ha hecho en este mundo cosas iguales, personas iguales. Las cosas sí, pero las personas no. Solamente lo que se puede comparar en este mundo son las cosas de la misma forma y del mismo material. Pero una persona, jamás. Cuando una persona se compara, quita la inteligencia. Cuando el Espíritu de Dios actúa en ti, entonces utilizas lo que Dios puso en ti, la inteligencia. Y es así como nosotros, hermanos, viviendo de verdad Pentecostés, desde los 7 dones que tenemos: piedad, consejo, temor de Dios, ciencia, inteligencia, sabiduría y fortaleza, es como nosotros de verdad preparamos Pentecostés. La venida del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, en el día 50, que nosotros celebramos una vigilia nocturna. En esa vigilia se medita, se lee ampliamente la Sagrada Escritura, y así nosotros preparando nuestro corazón para empezar nuestra misión y cumplir la voluntad del Padre Celestial. Así es como nosotros, hermanos, entendemos la fiesta, la solemnidad de Pentecostés, que es llegar a vivir desde este mundo y estar con la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, preparándonos ya para el domingo, nosotros debemos de vivir en plenitud. Esta solemnidad tiene un paralelismo, les dije, con la Pascua. Tiene la misma fuerza, que en especial también se recomienda que en Pentecostés, en esta vigilia, se celebren solemnemente el bautismo y así se viva en plenitud la gracia del Espíritu Santo. Pues, hermanos, hemos preparado esta catequesis para ustedes desde esta parroquia de San Francisco de Asís de Tepeaca. Ojalá, ¿verdad?, pues preparemos nuestro corazón. Gracias a Dios ya hemos reabierto, ¿verdad?, la reapertura de las celebraciones presenciales. Desde hoy, ¿verdad?, ya hemos empezado en los barrios y en las comunidades. Entonces, hermanos, vayamos ya en ese camino. Dejemos que el Espíritu de Dios siga actuando en nosotros. Algunos temores, pero también, hermanos, si dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, vamos a cuidarnos, no exagerar, sino cuidarnos. Y al cuidarnos, dejamos que Dios actúe en nosotros. Pues, hermanos, que la gracia de Dios pues nos conceda, ¿verdad?, vivir este momento que nosotros como iglesia estamos viviendo y que ya tenía sus orígenes. Como les dije, les di la definición, un pequeño contexto histórico, les di la vivencia del Espíritu Santo y culminé con los dones del Espíritu de Dios, que fueron 7, pero que son 7, y les expliqué poco a poco. Pues, hermanos, ojalá y puedan compartir esta pequeña catequesis con sus familiares para que entendamos que después de Pentecostés empieza ya como tal una misión, un envío, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Cómo vas a predicar? Es que no tengo el don de lenguas. El don de lenguas no significa que estés hablando español o inglés. No. Ciertamente se utiliza. Pero, hermanos, el don de lenguas se puede entender que hables desde la verdad, que hables desde el amor, y que así entiendan tus hermanos qué es lo que viven y qué es lo que celebran. Que el Señor nos conceda esta gracia y esta plenitud. Pues, hermanos, me despido de ustedes esperando
que el Señor los conforte y que así como Jesús nos dio ese amor infinito en esa gloriosa resurrección y nos ha enviado el Espíritu Santo para que vivamos y jamás estemos solos. Que el Señor nos conceda, y les envío un saludo, una bendición desde esta amada parroquia San Francisco de Asís Tepeac. Les envío la bendición a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la divina providencia se extienda a cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido, ni sustento, ni el último sacramento. Les pido de ustedes que tengan una bendecida noche. Para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo.